Amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, la misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y tenemos una variedad de ellos con distintas lecturas geopolíticas que nos hablan de una sorprendente fluidez del retorno de las cámaras a enfocarse correctamente en los temas que vamos a mostrar, como por ejemplo el papel que está ahora reviviendo en sus áreas de influencia Moscú en lo que tiene que ver con varios temas que siguen como si no hubieran pasado el tiempo en las viejas agendas geopolíticas. Por lo demás, el Medio Oriente como en el mejor de los tiempos, y además toda la política que tiene que ver con lo relativo al Mar Negro, donde está la importante flota, la vieja Ucrania, la península de Crimea. Hablando de la península de Crimea, hay ciertas reminiscencias de aquella guerra de 1853 que nuevamente se parecen a los conflictos latentes de ahora, porque son los mismos imperios los que se están metiendo ahí. Pero eso es meter la mano en un avispero, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que los protagonistas nos cuenten de qué va la cosa. Por lo que respecta a Moscú, noticias de la conducción al más alto nivel y pronunciamientos importantes. Vladimir Putin, en una simultánea satelital con los altos mandos, decía: los militares están mostrando lo mejor de sí mismos, actuando profesionalmente y confirmando su disposición a garantizar la seguridad de Rusia con firmeza en la dirección estratégica del suroeste, incluyendo la península de Crimea. Hemos reforzado nuestras fuerzas militares en Crimea. Las unidades de aviación y de defensa aérea están listas para actuar en cualquier situación de un ataque a partir de una maniobra del enemigo, y nuestra Fuerza Aérea dispuesta de inmediato a responder. Putin habló durante una conferencia con sus altos mandos militares que estaban supervisando las maniobras precisamente en la península del Mar Negro que Rusia anexó a partir de marzo de Ucrania en el 2014. Las gigantescas maniobras en Crimea son parte de un ejercicio masivo a través de todo el suroeste de Rusia y de no menos de una semana de duración, que involucra hasta las tropas del Distrito Militar del Sur especialmente. El Ministerio de Defensa dijo que las maniobras implicaban movilizar no menos de 8.500 soldados, 900 tipos de armas pesadas de tierra, 200 aviones de combate y alrededor de 50 buques de guerra en el Mar Negro y en el Mar Caspio. Vladimir Putin dijo que las maniobras han demostrado la disposición para asegurar firmemente la seguridad de Rusia en el aspecto militar y especialmente en el suroeste, incluyendo, con énfasis, Crimea. En el Ministerio de Defensa, voceros de alto nivel, como Igor Konashenkov, decía: durante la última semana, de 4 al 11 de febrero, aviones de combate rusos en Siria realizaron 510 vuelos de combate, durante los cuales 1.888 objetivos militares fueron destruidos en las provincias de Alepo, Latakia, Hama, Deir ez-Zor, Dara, Homs, Al-Hazakah y Raqqa. Y mostró en la rueda de prensa las imágenes que habían sido autorizadas por el comando. También me gustaría señalar, dijo, que últimamente hemos estado escuchando al Pentágono llamarnos a nosotros para cambiar nuestra estrategia en Siria con el fin de ayudar a Estados Unidos para llegar a una transición política del gobierno en ese país. Especialmente para estos asesores, quiero recordarles que nuestro objetivo en Siria es la destrucción del terrorismo, no otra cosa. El terrorismo, una amenaza directa y evidente para la seguridad de nuestro país y del mundo entero. Estados Unidos sacó
a relucir los viejos Warthog, el A-10. Esto es un avión impresionante que fue diseñado en tiempos de la Guerra Fría para destruir tanques, porque la amenaza era que si los miles de tanques soviéticos cruzaban por Alemania hacia Europa Occidental, la cosa se volvía brutal. Bueno, miren esto. Esto es un gran cañón rotativo que dispara 5.000 proyectiles por minuto. Esto no hace pa, 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 eso hace esa es la cadencia de tiro. Lo oí operando en Alemania en 1985 durante las maniobras. Cuando dispara, el retroceso es tal que genera estas turbulencias y además frena bastante el avión. Es un avión subsónico de un solo piloto y el piloto va en una especie de tina de baño del blindaje más sólido que se conoce, de titanio para arriba. Esto ha salido a relucir nuevamente, lo que significa que se preparan para una eventual confrontación donde haya tanques. ¿Qué tanques? ¿Los rusos? Mientras tanto, Konashenkov seguía hablando de la actualidad del Ministerio de Defensa de Rusia y dice: se analizaron cuidadosamente todos los datos relativos a los objetivos que se vieron afectados ayer en Alepo, en la provincia en primer lugar, y probablemente, tal vez decepcione al coronel Steve Warren, al no hacer las cosas bien, los aviones no realizaron ayer en el área de Alepo tal vez lo que ellos quisieron. El objetivo más cercano estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Hay una ironía aquí, ¿no? Estados Unidos bombardeó la ciudad siria de Alepo, pero acusa a Rusia de haber bombardeado Alepo. Esa es la versión oficial del Kremlin. Y en Berlín, reuniones de alto nivel, como ya nos tiene acostumbrado la principal ciudad alemana. La canciller alemana Angela Merkel recibía altos dignatarios y anuncia un crédito de 500 millones de euros para Irak. Esto tenía que ver con la situación en el Medio Oriente, obviamente, y en esta bilateral dijo: les dio la bienvenida al invitado del Medio Oriente y luego dijo que con el precio del petróleo bajando, es una tarea enorme imprimir los proyectos de ayuda y obviamente un gran problema para la situación presupuestaria de Irak. Estaba ahí con el mandatario de Irak, ¿no? Lo que se necesita es una recuperación económica para proyectos de infraestructura en esas ciudades afectadas que podrían ser liberados. Así que en Alemania hoy hemos dado crédito a Irak de 500 millones de euros para fines no especificados, especialmente para tratar de volver a instalar lo básico de la infraestructura antes de pasar a otros niveles. Luego se refirió a la situación internacional. El entorno internacional en torno a Irak es muy complicado y por lo tanto también un acuerdo, pero hacemos todos los esfuerzos para lograrlo. Por ejemplo, hoy en Múnich tendremos conversaciones sobre el futuro de Siria y para lograr la paz en la región, algo que por desgracia no vemos muy cercano en este momento. Agregó luego en esta importante rueda de prensa: debemos informar mejor a la gente. Algunas de las promesas, hay traficantes de personas, hacen promesas a las personas y luego estas se embarcan en un viaje peligroso y carísimo y forman parte a veces de la clase media, que no son ni siquiera los más pobres, y esas promesas son a menudo cosas que van más allá de cualquier realidad que la gente pueda esperar en Alemania. Así que el primer ministro nos pidió hacer todo lo posible para descubrir la desinformación y para transmitir la información real. Se refería al primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, quien dijo: كما ذكرت الآن الواردات العراقية من النفط هبطت إلى 15% فقط. Como he dicho antes, las importaciones iraquíes de petróleo se redujeron a solo 15% de las importaciones de hace 2 años y se trata de una caída peligrosa. Tenemos algunas dificultades y tratamos con nuevas reformas en Irak, con la diversificación económica y las nuevas políticas en 2015, a pesar de que las importaciones de petróleo de 2015 eran 1/3 de lo que eran antes. En Irak nos ocupamos de la economía con la transparencia y la claridad que cabe esperar. Aquí, más bien, había que interpretar como exportaciones, ¿no? Porque Irak es una potencia petrolera, aunque la han destruido. Merkel anunció entonces el crédito de 500 millones de euros para Irak
para ayudar a estabilizar el país a través de proyectos de infraestructura. Me imagino que es recuperar la infraestructura petrolera también, ¿no? Y en Múnich, el ministro de Relaciones Exteriores dice que ha habido una ruptura y un paso hacia adelante entre los mayores poderes. De hecho, Frank-Walter Steinmeier dijo, refiriéndose a Siria: cuando un cambio de política en Siria es inevitable, cuando los sirios tienen un futuro y en el que las personas puedan vivir libremente entre sí, todas las religiones respetándose, con todas las religiones viviendo juntos, necesitamos un gran avance para eso. Estoy seguro de que no solo yo, sino todos mis colegas han venido aquí con esta expectativa. Alle Religionen miteinander leben können. Wir brauchen hier so etwas wie einen Durchbruch und ich bin sicher, dass nicht nur ich, sondern alle meine Kollegen mit diesem Anspruch hergekommen sind. Vielen Dank. Se refería a esta cumbre específica en München. Steinmeier dijo: hoy queremos probar lo que hasta ahora no ha tenido éxito para obtener mejores suministros para las personas que están virtualmente cerradas en Siria. Que no solo alivie su sufrimiento, sino que hay que evitar que muchos lugares estén muriendo prácticamente de hambre y hay que establecer un vínculo con los primeros pasos de una estructura para una reducción significativa de la violencia. Erste Schritte hin zu einer deutlichen Reduzierung der Gewalt zu kommen, hoffentlich am Ende auch zu einer Verabschiedung. Y con suerte, al final también podríamos tener un acuerdo de alto el fuego, ya sea que se logre a medida que continúa el día, pero no puedo decir nada concreto en este momento. En suma, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, no olviden que en Alemania el canciller es el jefe de gobierno, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores alemán dice que las negociaciones de paz en Siria necesitan un gran avance. Y cuando haya un cambio de política, que debe ser inevitable, entonces tendrán un futuro los sirios. Seguimos en Múnich, en la cumbre, München si quieren, y aquí los pesos pesados son los dos grandes cancilleres, ¿no? El canciller con más horas de vuelo en todo el mundo, que es el señor Lavrov, y su contraparte estadounidense, que es el secretario de Estado, con todas sus limusinas blindadas y sus grandes escoltas, pese a que están en Múnich, en Alemania. Rusia y Estados Unidos discrepan sobre la fecha para un alto el fuego en Siria. Son solo 2 semanas y media de diferencia, pero este es un tiempo precioso para que Bashar al-Assad, que tiene en Moscú a su gran aliado, consolide sus avances militares y pueda sentarse en una futura mesa negociadora desde una posición decente, una posición de fuerza. Hemos hecho propuestas de alto el fuego totalmente concretas y esperamos las respuestas estadounidenses, dice el ministro ruso Sergei Lavrov, después de reunirse con su homólogo estadounidense John Kerry. Pero este, según las fuentes diplomáticas consultadas, se mostraba inflexible de un cese de fuego inmediato. Lo que pasa es que Moscú quiere al jefe sirio como un interlocutor válido. Y el Departamento de Estado no quiere que haya el presidente al mando como interlocutor válido para sacarlo de juego políticamente. Es bastante clara y bastante maquiavélica la jugada. Pero Lavrov parece que puso los puntos sobre las íes. Esperamos la respuesta norteamericana, decía Sergei Lavrov, después de reunirse con su homólogo John Kerry. Pero este, según las fuentes diplomáticas consultadas, se mostraba evasivo o inflexible, según el punto de vista, en sus exigencias de primero un cese inmediato de hostilidades. Pero Rusia dice no. ¿Siguen las hostilidades? Bueno, que triunfe entonces el hombre que apoyamos, que es el presidente y que sea el interlocutor válido en la cumbre inminente. Rusia anuncia que está dispuesta a hablar de un alto el fuego en Siria. Estamos preparados para hablar de las modalidades de un alto el fuego, dice el viceministro de Exteriores Gennady Gatilov, pocas horas antes de la reunión en Alemania. Vamos a la conferencia internacional sobre Siria para hablar de ello. Y las negociaciones deben poner fin a este conflicto que ha dejado 260.000 muertos desde 2011, cuando se rompieron los principios de los que hablamos en Ginebra, en medio de acusaciones de países occidentales y de la oposición de que Rusia bombardea grupos opositores y civiles en Alepo. Además, desde el 11 de febrero, el gobierno de Bashar al-Assad, apoyado por Rusia,
ha lanzado una violenta ofensiva contra los rebeldes de Alepo, provocando un éxodo de 30.000 personas hacia la frontera turca. Es decir, que militarmente estaría recuperando el mando como presidente con el apoyo de Rusia. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, que se mostró optimista sobre la reunión de Múnich, había instado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, a trabajar un alto el fuego y contribuir a crear un clima donde se pueda negociar. Al mismo tiempo, en Bruselas, los ministros de defensa de la coalición militar liderada por Estados Unidos se reunían también este jueves para reforzar la lucha contra el grupo yihadista del Estado Islámico, que según Washington se aprovecha del avance del gobierno sirio frente a los rebeldes más moderados, que en realidad son los que abastecen logísticamente a los Estados Unidos por vía indirecta, ¿no? Rusia dice que ha reafirmado la intención de continuar con sus legítimos ataques contra los que son terroristas, pero anticipó que iba a proponer nuevas ideas aquí en Múnich para avanzar un alto el fuego. Lavrov y Mogherini también se reunían hoy y también con el canciller chino. Acá todavía estaban en la reunión anterior. Las negociaciones en Alemania abordarán especialmente un acceso humanitario a las ciudades asediadas por las fuerzas progubernamentales, especialmente en Alepo, donde los rebeldes se encuentran atrapados en los barrios del este con 350.000 civiles. Los países occidentales acusan a Moscú de haber torpedeado con sus bombardeos en Alepo las negociaciones entre el gobierno de Bashar al-Assad y la oposición siria. Pero, según Joseph Bahaut de la Fundación Carnegie en Washington, los participantes acordarán un alto al fuego que no se aplicará, ya que los rusos continuarán bombardeando a los terroristas. Evidentemente quería torpedear los resultados de esta cumbre. Lavrov, Mogherini y canciller chino tenían otra reunión de alto nivel. Las grandes potencias llegaron a Alemania. Canciller Sergei Lavrov llegó a Múnich el jueves y se reunió con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, como veíamos, y con la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Ahora estamos en el ámbito de la OTAN en Bruselas. Aquí llegaron por su orden el ministro de Defensa del Estado, de la coalición en contra del Estado Islámico, todos ellos, ¿no? El ministro de Defensa británico, Michael Fallon. Aquí está con turbante el ministro de Defensa canadiense. Antes lo hizo Ursula von der Leyen, el canadiense es Singh Jahan, pese a su apellido y su aspecto, es el ministro canadiense. Pedro Morenes Eulates, también, y secretario de Defensa Ash Carter, todos los cuartos bates, digamos, ¿no? Los pesos pesados. Secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, tomó la palabra en esta reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para hacer los puntos que le interesan a su país, que pide a sus aliados más acciones para derrotar al Estado Islámico y ver resultados en un mes. Tenemos en consecuencia los Estados Unidos que hay que hacer más, mucho más para acelerar nuestra parte de la campaña y el liderazgo de la campaña. Y estamos buscando oportunidades para hacer aún más, pero la campaña debe ir aún más rápido. Todas las naciones en estas salas deben hacer más también. Tenemos que mirar hacia atrás y recordar, después de la victoria, que participaron en la lucha. After victory, and remember who participated in the fight. Luego dijo, nuestro enfoque aquí va a estar en la lucha contra el Estado Islámico en Irak y el Levante, el ISIL. Y que la campaña va a seguir porque el ISIL debe ser derrotado y será derrotado. Lo que sucede es que la guerra civil de Siria, pero ciertamente ayudaremos al extremismo a que llegue a su fin. Appreciate it. And our focus here is going to be on counter ISIL, that campaign will go on because ISIL must be defeated, will be defeated, whatever happens with the Syrian civil war. But it certainly would help to defuel. Ahí decía lo que les adelantamos, ¿no? Tiene que ser derrotado y va a ser derrotado. Nuestro enfoque aquí va a estar en la lucha contra el ISIL, el Estado Islámico de Irak y el Levante. Además, ese es el lugar donde este cáncer debe ser derrotado y va a ser derrotado, lo que sucede con la guerra civil de Siria. Pero ciertamente ayudaría que el extremismo no tuviera facilidades de combustible
y que ayudara de esta manera a que la guerra civil llegara a su fin. El plan de campaña pide ante todo la derrota de ISIL en Siria e Irak, porque es el lugar de la actual confrontación. Sede de la OTAN, Bruselas, la Unión Europea y la Alianza Atlántica compartirán información para evitar ciberataques. Todo el mundo está preocupado con la guerra cibernética, ¿no? Desde Washington a Moscú. El pacto constituye un paso más en los esfuerzos comunes para contrarrestar amenazas híbridas y sería suscrito en el cuartel general de la OTAN, a donde están llegando los representantes, en los márgenes de una reunión de ministros de defensa de la OTAN. Ahí llega el secretario general Jens Stoltenberg, quien además dio una conferencia de prensa bastante explícita. Los jefes de gobierno del equipo de respuesta para emergencias informáticas de la Unión Europea, Freddy de Geer, y del Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos de la OTAN, Ian West, rubricaron un documento según el comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE por sus siglas. De Geer y West estamparon su firma en presencia del vicesecretario general, Pedro Serrano, y el asistente del secretario general aliado, Zorin Toukaru. Este acuerdo facilitará compartir información técnica entre estos dos centros para mejorar la prevención, detección y respuesta a incidentes cibernéticos en ambas organizaciones, en línea con sus procedimientos y autonomía para tomar decisiones, indica la nota. No hay que olvidar que todos los comandos de la OTAN y toda la interrelación de la OTAN con todas las fuerzas aliadas de la misma se manejan a través de diferentes formas de comunicación cibernética. Bueno, esto representa, pese al aspecto que tiene el caballero, a un ciudadano canadiense. Y este es el nuevo ministro de Defensa, no es de la India, es el ministro de Defensa de Canadá, lo que demuestra la enorme plurinacionalidades que se centran en esa nación del norte de nuestro continente, ¿no? Y ciertamente es un poco también la herencia del Imperio Británico y sus viejas colonias. We have just agreed that the NATO will... Secretario General de la OTAN, Stoltenberg, dice: acabamos de lograr un acuerdo en el que la OTAN proporcionará apoyo para ayudar en la crisis de refugiados y migrantes. Esto se basa en una solicitud conjunta por Alemania, Grecia y Turquía. El objetivo es parar el tráfico ilegal y los cruces ilegales en el mar Egeo, en cooperación con las autoridades pertinentes y establecer un vínculo directo con la Agencia Europea de Gestión de Fronteras, llamada Frontex. Como parte del acuerdo, los griegos y las Fuerzas Armadas turcas funcionarán cada una en sus aguas territoriales o en el espacio aéreo. Los respetarán, pero actuarán en combinación. También hemos decidido intensificar la vigilancia de inteligencia y reconocimiento en la frontera de Turquía y Siria. Turquía está en la primera línea de esta crisis y esto va a complementar las medidas de garantías de la OTAN contra Turquía que hemos decidido en diciembre. No contra Turquía, para Turquía. We have also decided to intensify intelligence, surveillance and reconnaissance. Hemos decidido intensificar la vigilancia de inteligencia y reconocimiento en las fronteras entre Turquía y Siria. Y como dijimos, la primera línea la garantiza Turquía, va a implementar las medidas que requiere y combina con la OTAN, y hemos decidido eso ya en diciembre. Esta es la televisión de Irak. Nuestras fuerzas han retornado y tomaron Al-Sihariyya, Queba, Uzaiba y Zarquilla y las áreas que lo rodean. Sus fuerzas han avanzado con mucha constancia y determinación para perseguir al enemigo derrotado, sino que también lograron abrir la carretera Ramadi a Bagdad, que pasa a través de Jaldilla y Ramadi. Así lo decía la televisión oficial de Irak. La realidad en el teatro de operaciones es como nos llega hoy.
Mueren 27 soldados iraquíes en varios atentados del Estado Islámico cerca de Ramadi. La población civil sigue huyendo de las zonas afectadas. Al menos 27 soldados iraquíes han muerto en varios atentados suicidas con coches bombas perpetrados por grupos yihadistas del Estado Islámico en los alrededores de Ramadi, capital de la provincia de Anbar Oeste. Y esta es la Plaza de la Libertad con el muy característico monumento, lo que indica que estamos en Teherán. Irán celebra multitudinariamente el 37º aniversario de la revolución con consignas fuertes contra Obama y Estados Unidos. Las manifestaciones tienen lugar un mes después del levantamiento de las sanciones internacionales contra Irán y 2 semanas de unas elecciones legislativas cruciales para el moderado Hassan Rouhani. Cualquiera sea el caso, Hassan Rouhani dijo: la opinión pública mundial ha aceptado que la propaganda lanzada por el sionismo y la arrogancia global de ellos y de Estados Unidos contra la nación iraní han sido una verdadera mentira. Hemos logrado frustrar el apoyo al proyecto de la iranofobia y hemos logrado hacer que el mundo se dé cuenta de que la nación iraní es razonable, busca la paz, busca la armonía junto a otras naciones pacíficas de la región. El mundo se dio cuenta de que se trataba de un lenguaje de la amenaza y de humillación y que esto es inaceptable y que ha terminado. El mundo se ha dado cuenta de que la nación iraní sabe hablar con un lenguaje en el que no reverencia a nadie, pero sí honra a sus valores. Vemos que en el campo de la petroquímica, la zona de la producción industrial y energética, nuestros ingresos eran de 16 millones de euros en 2012, pese a todos los problemas que tuvimos, pero ha aumentado a 18.000 millones este año, lo que llegará a 24.000 millones el próximo año. Irán celebra el 37º aniversario de la revolución con mensajes nacionalistas y con consignas contra Estados Unidos. Miles de personas convergieron en la Plaza Azadi de la Libertad, donde Rouhani pronunció este discurso para conmemorar el fin del gobierno del Shah tras la revolución de 1979. Los auténticos conservadores, los auténticos reformistas y los auténticos moderados son todos revolucionarios y tenemos que renovar el lenguaje de la revolución. Hubo demostraciones de todo tipo, civiles y militares. Votar por nosotros es votar por la esperanza, la sabiduría, la ley, la defensa de los derechos del pueblo y la construcción del país en base al diálogo. Bueno, definitivamente parece haber consolidado este gobierno revolucionario la situación de una potencia como la República Islámica de Irán. Y esto no es poca cosa teniendo en cuenta las amenazas a las que han tenido que enfrentarse y algo más que amenazas, y la fluida situación en el panorama internacional. No veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que les hemos mostrado. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Mientras tanto, vamos a un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. El Papa Francisco visita México, un lugar que según sus propias palabras vive un pequeño infierno. Su visita ha provocado ya una profunda convulsión política, religiosa y social. Para analizar las consecuencias de este periplo, nos acompañarán en cruce de palabras una diversidad de actores y analistas políticos que nos ayudarán a orientarnos en este viaje. Del 12 al 17 de febrero, en una programación especial de Cruce de Palabras. Esta semana, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y las Coreas vuelven, continúan siendo noticia.
Los que tienen edad suficiente recordarán los muy dramáticos años de la Guerra de Corea, ya por la década de 50, que fue el gran conflicto, la gran medición de músculo en el reacomodo de las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Y allí, las grandes potencias occidentales dijeron, bueno, pudimos con Europa, no vamos a poder con Corea, ¿no? Y los mejores generales de 4 estrellas se estrellaron. Por eso, las dos Coreas quedaron divididas. La Corea democrática al sur, la Corea comunista al norte, y el paralelo 38 se transformó en una frontera en la que todo el mundo se mira las 24 horas, se miran literalmente las guardias. Hay una raya allí que pasa, marcado el paralelo 38. Incluso pasaba por la mitad, por el eje de la mesa en la que negociaban la paz, que no es paz. Llegaron a un acuerdo, pero técnicamente no han firmado la paz. Así que imagínense, todo el mundo está con el dedo en el gatillo, ¿no? El paralelo pasaba incluso por el eje de la mesa de negociaciones. Bueno, esto vuelve a ser noticia. Y parece que todo el mundo está con el dedo en el gatillo, como si hubiera poco problema, ¿no? Corea del Norte ha demostrado que tiene tecnología para lanzar misiles de tipo espacial y de tipo estratégico, y que además tiene una cabeza nuclear para meterle a esos misiles. Eso ha recalentado el ambiente y eso va a seguir siendo noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten de qué va la cosa. Las cosas se hacen en grande cuando quieren hacerlas en ambas Coreas. Corea del Norte acusa a Corea del Sur de declararle la guerra, nada menos. Y cerró el complejo industrial de Kaesong, que era una manera de integrarse, que estaba al norte de la frontera. Y ha calificado, Corea del Norte calificó de declaración de guerra peligrosísima la suspensión por Corea del Sur de las operaciones en el complejo industrial de Kaesong, donde ambas naciones cooperaban para el desarrollo. El complejo está ubicado en territorio norcoreano, al norte del paralelo 38, y fue cerrado por Corea del Sur como represalia por el lanzamiento del gran misil que portaba el satélite por parte de Pyongyang la semana pasada. Creo que el gobierno de Corea del Sur debe asumir la responsabilidad por esto, porque ha tomado una decisión precipitada y unilateral, dice el presidente de la Asociación de Empresas del Complejo Industrial de Kaesong. Y luego dice, deberíamos recibir una compensación por parte del gobierno con tanto daño que nos está causando con sus decisiones. Corea del Norte anuncia que deportará a todos los surcoreanos del parque industrial, donde trabajaban desde hace décadas y se ganaban la vida como Dios manda, y era del interés de ambas Coreas. 북한이 일방적으로 우리 자산을 동결하고 인원을 추방한 데 대해 유감스럽게 생각합니다. 우리 관리위원회는 입주 기업 La guerra de noticias ha llegado a los canales y allí este hombre que representaba los intereses de la zona industrial en que ambas Coreas se compartían fue escueto, concreto en el comunicado que les he leído y marcó lo que era un intensísimo, el cese de lo que era hasta ahora un intensísimo intercambio comercial y tecnológico, ¿no? Corea del Norte ha anunciado que está dispuesta a deportar a los ciudadanos surcoreanos y estos se van y se van en caravana. Mientras tanto, esto se refleja en los medios de comunicación con las habituales guerras mediáticas, ¿no? Pyongyang declaró que el anuncio del cierre por parte de Seúl es una peligrosa declaración de guerra, lo decimos una vez más, y una declaración del cese de las relaciones intercoreanas. La respuesta norcoreana afectará a miles de ciudadanos surcoreanos que trabajaban al norte del paralelo 38. Dicho esto, el clima se enrarece. Y por lo demás, en Corea del Sur, 일방적이고 너무 성급한 그런 결정에서 비롯된 거기 때문에 dicen, nuestra gente y la comunidad internacional condenan enérgicamente el lanzamiento del misil de largo alcance y la cuarta prueba nuclear del líder norcoreano Kim Jong-un. Reclamamos sanciones fuertes, incluyendo en el complejo industrial de Kaesong.
Hay que cortarle la energía eléctrica y el agua, así como una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que esperamos apoye este tipo de iniciativas. Por su parte, en la guerra de comunicados, en la televisión de Corea del Norte, con el énfasis característico, dicen: imperdonable este acto de suspensión total de las operaciones de Kaesong. Están buscando fallos con las pruebas de la bomba de hidrógeno de la República Popular de Corea del Norte y el lanzamiento de un satélite que no le gustó a este grupo de marionetas. Van a expulsar a todas las personas del sur en el complejo industrial de Kaesong. El 11 de febrero de 2016 será congelar por completo todos los activos, incluyendo equipos, materiales y productos de las empresas de Corea del Sur y órganos competentes en el complejo industrial de Kaesong. Esta era la muy activa frontera al norte del paralelo 38, donde el gigantesco complejo industrial del que se beneficiaban Corea del Sur y Corea del Norte queda ahora absolutamente paralizado. Es como si nos ordenaran saltar de un acantilado, decía el presidente de una de las asociaciones. Los surcoreanos protestan de esta manera contra el lanzamiento de un cohete de gran porte de Corea del Norte. Los activistas surcoreanos realizaron una manifestación contra Corea del Norte para protestar por ese lanzamiento y lo que representa como potencial amenaza. Quemaron efigies del líder norcoreano Kim Jong-un y recortaron las banderas en la manifestación de Seúl. Las banderas de Corea del Norte las tajearon todas. Nuestra gente y la comunidad internacional condenan enérgicamente el lanzamiento de un misil de largo alcance y la cuarta prueba nuclear de Corea del Norte, decían. Reclamamos sanciones fuertes, incluyendo lo que tiene que ver con la zona del complejo industrial de Kaesong. Hay que cortarle la energía eléctrica y el agua, así como la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el líder de la protesta, Park Chang-sung. La resolución de la ONU deben ser observadas y cumplidas. Después de la sangrienta guerra de Corea, vean cómo están ahora las cosas, ¿no? A veces no se aprende. Ministro de Hacienda francés, Michel Sapin. Otros temas, otras latitudes. Si podemos trabajar en la profundización de la integración económica de los países de la zona euro, mientras que un diálogo con el gobierno británico sobre la cuestión Brexit se puede hacer, lo haremos. No estoy diciendo que esto sea más fácil porque hay incertidumbre en realidad. Una incertidumbre que nos impacta a todos, principalmente a los británicos, pero también a los del continente europeo. Ustedes saben que la posición de Francia cree profundamente que el lugar de Gran Bretaña está dentro de la Unión Europea. Incertitude, qui est une incertitude qui nous concerne tous, britanniques en premier, mais qui concerne aussi le continent européen. Vous connaissez la position de la France. La France pense profondément que la place de la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne. Y luego dijo, es perfectamente legítimo que los países que no forman parte de la zona euro y no quieren ser parte de ella en el largo plazo puedan tener un mejor diálogo con la zona euro. Ne souhaite pas à terme en faire partie, c'est parfaitement légitime. Que l'on tienne compte des intérêts des uns et des autres, c'est parfaitement légitime. Eso tendría en cuenta los intereses de las diferentes partes, de unos y otros, que son muy legítimos, pero nada debe ser un obstáculo para la Unión Económica y Monetaria y para profundizar en los meses y años venideros. Y luego agregó. C'est pas une année, 2 années, ça fait de nombreuses années successives. Esto no solo ha pasado por 1 o 2 años, pero durante muchos años sucesivos que han pedido a los diferentes gobiernos griegos hacer esfuerzos para que podamos entendernos en una especie de cansancio después de todo esto. Y el reto es real.
Pero hay una voluntad de este gobierno griego de asumir compromisos de respeto, lo mostró en julio pasado, y parece tener voluntad de ponerlos en práctica en las condiciones sociales y políticas que sean compatibles con su estabilidad, y parece haber una verdadera voluntad para ponerlos en práctica. Más rápido de terminar con la revisión actual, y es más rápido, cuanto antes, mejor volvemos a la discusión de los temas importantes para los griegos sobre sostenibilidad de la deuda, y eso será mejor para todos. Depuis la grande crise de la zone euro, nous avons mis en place un certain nombre d'outils, un certain nombre de disciplines, un certain nombre de capacités aussi de solidarité. Donc nous ne sommes pas du tout dans une situation... Dado que la gran crisis de la zona euro, hemos puesto en marcha un cierto número de herramientas, una cierta disciplina y una cierta capacidad de solidaridad, por lo que estamos absolutamente en una situación similar. Hay que admitir que existen tensiones hoy, que tienen causas como especial las políticas y las situaciones económicas, pero esto en un contexto internacional más incierto. Ahora tenemos que tener la disciplina necesaria, las normas necesarias que deben ser respetadas, y al mismo tiempo se necesita dar un poco vuelta a la perspectiva de la Unión Económica Monetaria, ya que es algo que se está profundizando. Se profundiza cada día, y espero que se profundizará cada vez más. Eso es la realidad de la situación. Mucho bla, 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 poco concreto, parecen. Generalidades. Bruselas, creciente volatilidad en las acciones de los bancos europeos ha provocado a los mercados que se vuelvan exageradamente cautelosos, dijo el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble. Ministro de Finanzas alemán dice que la volatilidad de las acciones de los bancos es exageración de mercados. Todos llegaban aquí a Bruselas. Jörgen Dijsselbloem decía, presidente del Eurogrupo, ¿no? No ha sido un proceso entre el gobierno portugués y la Comisión sobre el presupuesto, y ahora la Comisión ha llegado a una opinión de que hay que aceptar el presente presupuesto. Pero se siente que hay un riesgo en todo esto. Es un procedimiento normal en el sentido de que el presupuesto portugués no es el primero ni el único que tiene peligro de que no sea cumplido. Las reglas básicas que siempre hay que tener es que Portugal tiene que estar dispuesto, si es necesario, a hacer más para permanecer dentro del Pacto Europeo. No es una situación única, ya la han tenido otros países. Como se ve, está más que de moda, ¿no? Ahora es Portugal la interrogante, no solo España y otros. ¿Quién llegaba aquí? El ministro de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici. Parece que estaba dispuesto a... Si, comme je le pense et comme je l'espère, nous continuons à progresser, notamment sur... Sí, como creo y espero, continuamos haciendo progresos, en particular en el tema de la reforma de las pensiones, reforma que debe ser ambiciosa, y también en las perspectivas presupuestarias. A continuación, los jefes de las misiones serían capaces de volver a Grecia pronto. Y espero que en los próximos días vamos a permanecer en un ritmo sostenido, lo que nos permitirá llegar a la conclusión de la primera revisión del tema Grecia. Wolfgang Schäuble declaraba después. Todos los pesos pesados de la conducción europea se hacían presentes y el tema latente es ¿qué pasa con Grecia? ¿Se va por el caño o no se va? Y no es la única, ¿no? Estamos trabajando en la unión bancaria y sabemos que en un instante, como los mercados se desarrollan positivamente o negativamente, lo sabemos pronto, tenemos los medios. Esa es la volatilidad que tenemos. Y seguramente recibirán un informe del Banco Central y creo que también es en parte debido a una sobrereacción de los mercados. Bueno, tiene que ver también con que todos los especuladores están pendientes de la computadora, ¿no? Y hay medios para irse enterando de cualquier fluctuación. ¿Quién llega aquí? Los que decíamos. Y no hay muchas mejoras en los conceptos, ¿no? Tuvimos largas discusiones hoy en la TAN. Se trata de dar un nuevo papel de la presencia naval existente que ya está en el lugar. Se refiere a la situación en el mar Egeo y todos los miles de inmigrantes. Hay que enviarla al Egeo para que pueda monitorear esa parte de mar para establecer con exactitud cuál es la situación.
Eso tiene que tener con el apoyo de la OTAN también, con el objetivo también de exponer a los traficantes de seres humanos y a los traficantes de personas en estrecha cooperación con algunos otros personajes. Ursula von der Leyen decía, como ministra de Defensa de Alemania, ahora vamos a considerar todos los aspectos técnicos y resoluciones necesarias tan pronto como sea posible para que esta organización naval pueda asumir la tarea en el mar Egeo lo más pronto posible. Damit dort monitoren kann, überwachen kann, den Seeraum überwachen kann und ein exaktes Lagebild herstellen kann mit dem Ziel, dass wir die Muster der Schlepper und Schleuser offenlegen und in enger Zusammenarbeit mit den Küstenschutzorganisationen der Türkei, aber auch Griechenlands und Frontex dem Schlepperwesen das Handwerk schwer machen und idealerweise es beenden. Ich bin sehr dankbar, dass Luego el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, también hizo algunas declaraciones, pero parece que la más contundente es que la OTAN, en todas las partes sentadas a la mesa, han indicado la voluntad de sostener y participar en esta operación. Y todos están convencidos de que hay una red criminal que se está aprovechando de esa pobre gente que quiere cruzar el Mediterráneo o el Egeo y venirse hacia Europa. Ash Carter, secretario de Defensa de Estados Unidos, va por el mismo tema y dice: hay ahora un sindicato criminal que está explotando a esta pobre gente y por lo que esta es una operación de contrabando organizado de gente, contrabando organizado de personas. Y es mi opinión que la forma que tenemos el mayor efecto es que hay que actuar en la dimensión humanitaria. Y yo creo que es la dirección correcta para hacer frente a esta anormalidad de alcance internacional. Principal intent of this. With respect to NATO and counter ISIL, con respecto a la OTAN, participará en el Egeo en la crisis de los refugiados, también dijo. Los países aliados de la OTAN están dispuestos a sostener y participar en una operación naval en el mar Egeo contra las mafias de los traficantes de personas para ayudar a refugiados que lleguen a Europa y sacarlos de este infierno que se han transformado los campamentos que se han generado para poder atajar esta marea humana y darles un mínimo de cobijo, así sea en carpas, y un mínimo de alimentación y atención médica. Pero esta gente tiene la vida, entre paréntesis, ¿no?, suspendida. La OTAN y todas las partes que se sentaron a la mesa negociando este tema han indicado la voluntad de sostener y participar en esta operación. Pero, como lo dijeron algunos de los ministros de Defensa, hay una red criminal que se está aprovechando de esta pobre gente. Hay una red organizada de tráfico de personas. Y eso confirma lo que dijo Ash Carter hace un minuto atrás en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. Atacando eso conseguiremos un mayor efecto en la dimensión humanitaria de la crisis, ha dicho. La OTAN responde así a una petición urgente y directa de su socio Turquía y de Alemania para que intervengan en la crisis de los refugiados. Todos los días hay refugiados que declaran, todos los medios de comunicación les dan cobertura, pero esto no soluciona las cosas. Este dice, debido a la intensa campaña llevada a cabo por el régimen y la intensidad de los aviones de combate rusos en las localidades de los suburbios al oeste de Alepo, el resultado es el desplazamiento masivo de personas, son refugiados de Siria, ¿no? La guerra y los ataques aéreos, huelgas y otros golpean. ¿Cómo podemos permanecer allí? ¿De qué manera vamos a vivir? Sufrimos de una grave crisis debido a la falta de tiendas de campaña aquí, donde nos concentran en Europa, debido a los enormes viajes de los pueblos de los suburbios del oeste de Alepo a las zonas fronterizas con Turquía. Sufrimos cuando se vive bajo los olivos durante más de un mes y medio y el clima va arreciando a medida que entra el invierno. Turquía cierra la frontera a los desplazados de Alepo, ya está saturada de refugiados. Y esto es México, motín en una gran prisión, con incendio premeditado incluido. Esperemos sean ya oficiales, aunque se duda, porque todavía
este problema continúa, al menos en ese penal. Por parte de las autoridades... Es una información de última hora. Motín en una cárcel de México deja 52 muertos entre presos y trabajadores. Y el acontecimiento está en pleno desarrollo, ¿eh? En la madrugada, a través del penal Topo Chico, en el noreste de México. Varios vecinos han relatado que un grupo de presos se hizo con el control de uno de los pabellones de la prisión de seguridad en torno a la medianoche del miércoles a jueves y lo ha incendiado. Y esto continuaba hoy. Las autoridades estatales no han dado por el momento ningún balance oficial de heridos y víctimas mortales. Y esta es la acción de dos bandas rivales luchando por el control de la prisión. Los cabecillas de las dos bandas que ocasionaron el suceso son Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Salvador Saldívar Farías, alias el Z27. Sabemos que es un proceso tardado. Bueno, la inminencia de la visita y el encuentro del Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill será el encuentro histórico del siglo. Y esto ya comienza a desarrollarse. El patriarca sale rumbo a Cuba y en Cuba se reunirá, pedido por toda la jerarquía de su iglesia ortodoxa. Y en Cuba, nada menos en Cuba, se reunirán honores aquí para llevarlo al avión que lo transportará. Y en Cuba se reunirá nada menos que con el Santo Padre. La Iglesia Católica Apostólica Romana y el líder máximo de la Iglesia Ortodoxa tendrán un histórico encuentro, realmente histórico, del cual se espera mucho. Tal vez no nos lo digan todos, pero algo va a pasar ahí, y muy importante. Buen estado físico, el patriarca, sube esas escaleras muy bien y sin ayuda, y vean que son 3 tramos largos, es un gran avión. El encuentro marcará una nueva etapa en las relaciones entre ambas iglesias, consideró el portavoz del Vaticano Federico Lombardi al anunciar la histórica reunión. La cita entre ambos jerarcas cristianos, pero de diferentes credos, consideró por su parte en Moscú el portavoz de Kirill, el metropolitano Hilarión, se fue preparando muy lentamente a lo largo de 20 años. Esto es la combinación de 20 años de acercamientos. Ahí va, con la bendición de todos los cristianos, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, rumbo a la hermana Cuba. Y aunque Francisco y otros papas se reunieron antes con patriarcas ortodoxos, esta será la primera vez desde el cisma de 1054, aquel año lejano, en que el pontífice católico se reúna con el patriarca de la Iglesia Rusia, la más grande de las 15 iglesias ortodoxas. Bueno, no puede ser más auspicioso esta noticia de cierre. Allá va el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Buen viaje y mejor aterrizaje. Y luego será el Santo Padre el que confluirá con él en el encuentro histórico, más que histórico, que tendrá lugar en Rusia, en La Habana. Es decir, el patriarca viajó desde Turquía hacia Rancho Boyero, en la capital de Cuba. Ahora José Martí, el histórico Rancho Boyero, ahora más histórica va a ser esta reunión. Y desde la Santa Sede en el Vaticano hará lo propio nuestro Papa Católico Apostólico Romano para esto que va a ser un evento realmente trascendente y fantástico que tenga por sede La Habana, ¿no? En Cuba. Han convergido mucha gente importante en estos días, pero esto se va a robar los titulares. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy. No veo las noticias que estoy viendo de los monitores de satélite, son algunas de las que ya hemos pasado y otras que tienen desarrollo permanente en este momento, ¿no? Pero no alteran en nada la pauta que les mostramos, así que cierro con profunda tranquilidad de que le hemos dado un dossier a la altura de todos los precedentes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario, y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana,
Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.